Buenas, continuamos con el tema 2. Esta parte de integrales múltiples. Vamos a ver primero la definición. Allí, integrales múltiples. De nuevo, funciones de dos variables. ¿Por qué? Porque si usted lee la parte de definición, dice si f de R2 en R es integrable, ya estamos hablando de una función de dos variables, lo que hemos estado trabajando. Las mantas, las sábanas o las superficies. La integral doble de f sobre una región rectangular R se denota por, ahí está el símbolo, doble integración y el orden de x de y. Y el integrando, que es f de xy, o la superficie. Justo al lado aparece la región de integración, que es un rectángulo que varía en x de a b y varía en y de c a d. Y eso que aparece ahí al lado, que esa región está contenida en el plano R2. Y abajo aparece otra manera de escribir la región, que es lo que se conoce como un par ordenado. El intervalo cerrado AB cruz, eso se lee cruz, no X. El intervalo cerrado CD, que al mismo tiempo todo eso está contenido en el plano R2 o en el plano XY. Vean en la definición de doble integral, donde aparece el símbolo de la doble integral, aparece el integrando, que es el f de x, y el orden de integración de x de y, o también puede ser de y de x, dos maneras. Entonces, cualquier función que sea continua se puede integrar. Gráficamente es lo mismo que decirles que cualquier función que no tenga huecos se puede integrar. Página 17. Ahora vamos a hacer la asociación gráfica. Vimos la parte analítica en la hoja anterior, cómo luce la integral analíticamente. Ahora vamos a ver cómo eso se asocia a la parte gráfica. Entonces, las integrales dobles vistas como volúmenes. Entonces, para hablar de volumen hay que hablar de una región encerrada. Entonces, vea el plano XY, Z. En particular, vea el plano XY, que es lo mismo que el piso, o Z igual a 0. En Z igual a 0 está la región rectangular, que en X varía de A hasta B y en Y varía de C a D. Es una región rectangular acotada. Ese sería el piso. Bueno, el techo sería la superficie. Y las cuatro paredes laterales, que justo en donde dice volumen en unidades cúbicas, que es U a la 3, arriba está el volumen extraído. ¿Cómo luciría ese volumen? Ahí se ve la región encerrada. Es parecido a un pan cuadrado puesto de pie, que estuvo un tiempo así de pie, un pan cuadrado. Entonces, cuando hablamos de volumen, por eso es que parece que es integral, es abajo ya de la región, la doble integral, aparece ahí un subíndice que es R. Eso es la doble integral en la región R de la superficie f de xy, que es el integrando, en el orden de x de y, es igual a un numerito que significa volumen. Es por eso. Más abajo aparece el teorema de Fubini, que te dice que cuando te ponen una integral doble, tú la puedes hallar de y de x o de x de y. Esas se llaman las integrales iteradas. Vea que se la señalé allí con una nubecita. Esa, primero usted escribe la integral doble y después reescribe y vea el paréntesis grandote. Primero se concentra en esa integral. Después que la resuelve, un numerito resuelve la otra integral. Entonces, esas se conocen como las integrales iteradas, que de y de x y de x de y ambas dan lo mismo. Ah, bueno, ahí acabo de ver, hay un error ahí.
Ahí hay un error en el orden de integración de X. La primera de Y, vea la parte de la región R. ¿En dónde varía en Y? De C a D. La primera integral iterada está buena. Vea ahora el diferencial más externo. En la primera integral iterada, la que está arriba, la que le señaló con la primera flecha. El de X está externo y a ese de X va con la integral que va de A a B. Entonces, ¿cuál es lo que hay que arreglar? Que en la integral iterada que está abajo, en la que está dentro del paréntesis, en vez de ser de Y es de X. Y la integral externa viaja de C a D y es integral es con Y. Todo eso viene de estar claro de la región de integración, porque Y, que es la integral iterada que está abajo del todo, esa Y tiene que ir de donde viaja de C a D y X viaja de A a B. Entonces ahí esas integrales iteradas, la primera es en el orden de Y de X y la segunda es que es la que tenía el detalle, la que señala la última flechita, es de X de Y. Ahora, en la página 18 tenemos el primer ejercicio. Vea que ahí dice integrar f sobre la región R, que es un rectángulo, que en el eje X va de 2 a 3 y en el eje Y va de 3 a 5. Y te señala que la superficie es f de x, y igual a 1 entre xy. Entonces planteo mi integral doble, en donde el subíndice que aparece ahí es la región. Escribo el integrando y selecciono el orden de X de Y. Selecciono ese orden. Después que selecciono el orden, en el siguiente paso, como seleccioné la integral interna de X, entonces de X en el límite inferior de esa integral es 2, el límite superior es 3, porque estoy en X. Y la integral externa, la que es de Y, tiene los límites de integración que van en Y, de 3 a 5. Resuelvo en el siguiente paso y observe que yo, para no confundirlo, saco ese 1 entre Y como una constante. Y luego integro, usando el teorema fundamental del cálculo, de 2 a 3. La integral de 1 entre X es logaritmo, lo evalúo de 3 a 2. Usando el teorema fundamental del cálculo, ahí es donde aparece evalúo en el superior, logaritmo de 3, menos en el límite inferior, logaritmo de 2. Es un numerito, lo puedo extraer de allí. Ahí lo que usé, lo que si usted se pregunta, son propiedades de logaritmos, es propiedades de la división de logaritmos. Búsquela y repase esa propiedad. Esa es una constante, yo la saqué, que queda logaritmo de 3 entre 2, todo dentro de un paréntesis. Y trabajo la integral ahora, que es 1 entre Y por diferencial de Y, evaluada de 3 a 5. Vuelve a dar logaritmo de valor absoluto de Y, evaluada de 5 a 3. Usando el teorema fundamental del cálculo, evalúo en el límite superior menos en el inferior. Uso mi propiedad de logaritmos para que se vea más bonito y queda logaritmo de 3 medios por logaritmos de 5 tercios. Ahí algo, como solamente te piden integrar, entonces el numerito simplemente se queda así. Si me pidieran allá del volumen, entonces el numerito representa un volumen, por eso lo tuviera que colocar unidades cúbicas. En este caso simplemente es un numerito, por eso le puse abajo. Si me pidieran allá el volumen, se coloca unidades cúbicas. Página 18.1, ahí aparecen 5 ejercicios que dice evaluar las integrales iteradas, que significa usar el teorema de Fubini, que significa resolverla por el orden de Y de X y el orden de X de Y. Aparecen 5 ejercicios, que el tercero es para el taller número 2, va a ser evaluado, entonces van a ser 2 ejercicios para el taller, ese es el primero. El número 3. Y nosotros vamos a hacer ahorita el 5. Yo quiero que lo hagan así. Ahí abajo les escribo. Haremos el ejercicio 5. El ejercicio 5 es la integral de la raíz de x entre y cuadrado diferencial de a. Eso se usa viendo
lo que está al lado, que es la región que viaja de 1 a 4 en X y de 1 a 2 en Y. Resuelvo mi integral y la primera en el orden de Y de X, la que llamo A. Entonces ahí escribo la integral A, que está encerrada en un circulito, de 1 a 4, la integral de 1 a 2, ahí está el integrando, que es la raíz de X en el numerador y Y cuadrado en el denominador, diferencial de Y, diferencial de X. Uso el teorema de Fubini, en donde reescribo sacando las constantes, ya que raíz de X hace el papel de constante porque estoy integrando con respecto a Y. Integro de 1 a 2. ¿Qué voy a integrar de 1 a 2? 1 entre Y cuadrado. Lo integro, lo evalúo usando ahí el teorema fundamental del cálculo, evaluando en el límite superior, evaluando en el límite inferior. Da un numerito, queda un medio, lo extraigo totalmente de la integral, queda fuera. Entonces queda ahora la integral de un medio de la raíz, la integral, un medio de la integral de 1 a 4, la raíz de X diferencial de X. Integro nuevamente ahora, pero con respecto a X, evalúo de 1 a 4, multiplico todo lo que vaya a hacer, reescribo y esa integral me da 7 tercios. Compruebe la integral, no se copie, no me crea tampoco, hágala por usted mismo. Entonces en la siguiente página resolveremos la otra integral iterada. Página 18.2. Ahora la otra integral iterada en el orden de X de Y se llama la integral V mayúscula encerrada en un circulito y la escribo, la integral ahora de 1 a 2. Y recuerda que esa integral de 1 a 2 es con Y, por eso el diferencial de Y es la parte más externa que va con el 1 a 2. La integral interna, que es con diferencial de X, viaja de 1 a 4. El mismo integrando, pero ahora pendiente allí, porque ahora el que hace papel de una constante es el Y cuadrado que aparece en el denominador. Lo saco e integro la raíz de X de 1 a 4. Uso el teorema fundamental del cálculo, reescribo, simplifico, saco el numerito para ahora quedarme 14 tercios de la integral de 1 a 2 de 1 entre Y cuadrado diferencial de Y. Integro nuevamente allí, pendiente de no equivocarme con el signo menos que aparece allí. Evalúo y si está bueno el ejercicio debería darme lo mismo que el anterior, 7 tercios. ¿Qué debería hacer usted? Confirmarlo y hacer los otros ejercicios que están en la página 18.1. Y le recuerdo que el número 3 es para el taller número 2. Lo tiene que entregar la próxima semana. Igual y en un rato le mando ahí el taller escrito. Página 19. Ahora cambia. ¿Qué es lo que cambia? La sombra en el piso. Que ahora la región no va a ser un rectángulo, no va a ser una región rectangular, sino ahora van a ser las integrales dobles, regiones acotadas, no rectangulares. En esta parte hay que hacer bien los dibujos para entender más los límites de integración. Aquí la clave es el hacer finos los dibujos, que se vean ahí claro, escribir bien cada nombre de ecuación. Y lo difícil es determinar los límites de integración. Entonces ve ahí el dibujo, que ahora la región, la sombra, perdón, en el plano z igual a 0, ya no se parece a un rectángulo, se parece más bien a un frijol, ya es algo más general. Igual el techo sigue siendo la superficie y las paredes, pero ahora la región acotada es no rectangular. Y esa región vive en el plano XY. Y el techo es la superficie. Entonces la parte de ahorita es que usted vea la parte que observe la parte gráfica. Y que el piso ahora es algo más general que un rectángulo. En la página 20 tenemos que calcular áreas y volumen. Vamos a ver cómo entonces involucramos estas integrales dobles para calcular eso. Ahí entonces lea la parte que dice que si f es positiva y continua, quiere decir que vive positiva, es que vive por encima del eje z, del plano z igual a 0. Eso es lo que significa positiva. Continua, que no tiene huecos.
Y además vea que ahora dice que está acotada por arriba y por abajo por las curvas G2 y G1 respectivamente, y a los lados por X igual a y X igual a B. Ese caso es una región tipo 1. Observe el muñequito que está echando un vistazo de izquierda a derecha. Por eso el que está abajo es el que está más cerca y el que está arriba es el que está más lejos, si lo quiere ver así. Ahora la región, vea que no es rectangular, sino que está acotada por X igual a, que es una recta paralela al eje Y, X igual a B, que es otra recta paralela al eje Y, y las curvas G1, que es, si usted ve el muñequito tiene una flechita que está apuntando paralelo al eje Y. Entonces el primero ve la curva G1 y después ve la curva G2. Es una región tipo 1. Justo donde dice región tipo 1, encerrado en la nubecita abajo, está como luce ahora el plano XY, pero visto desde arriba, para que no lo vea así, para que solo se concentre en la parte 2D, no lo vea 3D, que es donde está el muñequito, sino al lado, que es justo abajo donde dice región tipo 1, está el plano XY, que es como si estuviera todo visto desde arriba, una vista desde un helicóptero. El papel del muñequito ahora lo va a hacer la flecha, que usted la ve allí. La flecha está señalada allí, que viene de abajo hacia arriba. Además, la flecha, si se da cuenta, es paralela a X igual a y X igual a B, que al mismo tiempo son paralelas al eje Y. Esa flechita viene de abajo arriba, entonces ahí está la región sombreada. Entonces, cuando la flecha es disparada de abajo arriba, siempre tiene que ser de menor a mayor, de abajo arriba, o de abajo arriba, o de izquierda a derecha. En este caso, de abajo arriba. Entra, por eso es que hay una X allí con la letra E mayúscula, entra en la curva Y igual a G1, que depende de X, y sale en la curva Y igual a G2 de X. Eso es importante que usted se imagine el flechazo que es paralelo al eje y entra en G1 y sale en G2. Y al mismo tiempo ese flechazo es paralelo a la pared X igual a, que está justo a la izquierda de la flecha, y a la pared X igual a B, que está justo a la derecha. Analíticamente es lo que aparece abajo. Volumen igual, vea que límite inferior X igual a, pared izquierda X igual a B, pared derecha. La otra integral, el límite inferior y igual a G1, que es donde entra, límite superior, y igual a G2, que es donde sale el flechazo, el integrando, que es f de xy, o la superficie, y el orden, que el tipo 1, la región tipo 1 siempre se le asocia el orden de y de x, y además se le asocia un flechazo que viene de arriba a abajo, paralelo al eje y. Es importante que esté claro esto que le acabo de decir. Región tipo 1 es el orden de y de x y se le asocia un flechazo, que es donde dice flecha ahí debajo arriba. O si lo quiere ver en el muñequito que está al lado, es ahí el mismo papel de flechazo, es el mismo papel que hace el vistazo del muñequito al lado en 3D. Pero es mejor verlo en 2D para que no se confunda. Entonces, volviendo a la parte de abajo, analíticamente, él tiene el volumen, que es una integral doble. Y además SR que aparece ahí es la región de integración que en X viaja de A a B y en Y viaja de G1 a G2. Y como esto es un volumen, por eso yo le puse ahí que eso da en unidades cúbicas. Entonces región tipo 1 de Y de X y un flechazo de abajo arriba. En la página 21, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Invertir los ejes de integración, invertir el orden de integración. Si se invierte, ahora va a ser una región tipo 2. Ahora vean dónde se para el muñequito. Está parado en el eje Y. Anteriormente estaba parado en el eje X. Y ahora el muñequito, el vistazo o el flechazo va a ser paralelo al eje X. Región tipo 2. Además, las curvas a la derecha del muñequito es Y igual a C. A la izquierda del muñequito Y igual a D. Son rectas, perdón. Y las curvas X igual a H1, que depende de Y, que es la que el muñequito ve más cerca, y HX igual a H sub 2, que depende de Y, que es la que el muñequito ve más lejos. Justo al lado, o abajo donde dice región tipo 1, está
el plano XY, en donde ahora le dibujo la región R, que es la región sombreada, y ahora ¿qué cambia? El flechazo, en vez de abajo arriba, es de izquierda a derecha. Además de que el flechazo es paralelo al eje X y paralelo al piso, que es y igual a c, que es el límite inferior de la integral externa. Además, le repito nuevamente que el flechazo también es paralelo al techo, que el techo tiene el nombre y igual a d, que es el límite superior de la integral externa. Y el flechazo entonces lo disparo de izquierda a derecha. Pasa por el segundo cuadrante, entra al primer cuadrante, en donde dice E mayúscula, ahí es donde entra a la región. Está dentro, está dentro, está dentro, y después sale de la región. Entonces entra en H1 de Y y sale en H2 de Y, en donde entra es el límite inferior de la integral interna, y donde sale es el límite superior de la integral interna. Entonces, región tipo 2, flechazo paralelo al eje X o de izquierda a derecha. Y además, región tipo 2, el orden es de X de Y. Entonces, analíticamente, el volumen es, en donde le escribí abajo ahí, esa vez de volumen. Vea la integral externa, los límites de integración van de C a D. Esa integral externa va con el diferencial de Y. La integral interna va con el diferencial de X y viaja de X igual a H1 de Y como límite inferior y límite superior, X igual a H sub 2 de Y. Con R, la región que aparece allí, que viaja de Y, de C a D, y X de H1 a H2. Vea que la integral externa en la región tipo 1 y la región tipo 2 son numeritos, porque tienen que dar numeritos. Entonces, la región tipo 1, la integral externa, son numeritos, A y B. La de tipo 1 y la de tipo 2 son C y D. Entonces, haga la comparación, la de tipo 1, que es un flechazo abajo arriba para al eje Y en el orden de Y de X, y tipo 2, un flechazo de izquierda a derecha paralelo al eje X y en el orden de X de Y. En la página 22, ahora vamos a ver cómo se involucran las mismas integrales dobles, pero para calcular áreas de regiones acotadas en el plano. ¿Qué va a pasar ahora? Si usted lee lo primero que dice allí, en la página 22, que para que calcular área, ahora el integrando tiene que ser igual a 1. Y si eso ocurre, ¿qué te va a dar como numerito? Como resultado te va a arrojar un numerito que es el área de la sombra, o de lo que vive en el plano Z igual a 0, o lo que vive en el plano XY, que es algo de 2 dimensiones. Pero para entenderlo mejor, vamos a hacer el ejercicio que está allí. Hallar el área usando integrales dobles. ¿Cuál es la región encerrada? Bueno, por las rectas y igual a 1 menos x, la grafico, y igual a 2, grafico eso y también grafico la curva y igual a exponencial de x. Al graficar eso me resulta la región encerrada, que es la que está ahí llamada como R, que es la región sombreada. Eso es lo que es el boceto. Vea que cada cosa tiene su nombre. Cada función, y igual a exponencial de x, la recta, y igual a 1 menos x, todo tiene su nombre. El piso se llama y igual a 1. El techo, y igual a 2. Y la flecha viene de izquierda a derecha. Es decir, es región tipo 2, es un flechazo paralelo al piso techo, paralelo al eje X, en el orden de integración de X de Y. Lanzo el flechazo, de izquierda a derecha. Esa E que dice ahí es que entra. ¿Entra en dónde? En la recta primero, que se llama Y igual a 1 menos X. Y sale en la curva, que es Y igual a exponencial de X. Entonces, yo elegí región tipo 2. En la página 23, bueno, ahora planteo la integral a sub R, que es la región que es el área de la región R, es igual a la integral de 1 a 2. Entonces ve ahí que aparece y igual a 1, que es la integral más externa,
que es el piso, y y igual a 2 en el límite superior de la integral más externa, que es el techo. Entonces, eso es un y igual a 1 como límite inferior y y igual a 2. En la integral ahora interna, que es la que está acompañada con el diferencial de x, tiene que ser un x igual en el límite inferior a la recta. Por eso tengo que hacer un despeje allí, despejar la recta y ponerla como un x igual a 1 menos y en el límite inferior, que es donde entra el flechazo, y en donde sale ese flechazo, es x igual al logaritmo de y, que es la misma curva y igual a la exponencial de x, pero despejé el x. ¿Por qué? Porque si yo elegí ese orden de integración, en la integral interna, que es con diferencial de x, va x igual a algo abajo y x igual a algo arriba. Y la más externa, y igual a algo. En el siguiente paso, bueno, escribo ya como queda la integral ya simplificada, límite inferior, límite superior, todo eso, el integrando y el orden de x de y. Integro usando mi teorema fundamental del cálculo. Evalúo límite superior menos límite inferior. Queda entonces la integral de una dimensión, de la integral de 1 a 2, logaritmo de y menos y, digo menos 1 más y. Integro eso. Y me da, simplificando y todo eso, me da 4 logaritmo de 2 menos 1 en el numerador y en el denominador 2. Ahí aparece al final unidades cuadradas. La otra parte de la tarea es hallar, resolver la misma integral por el orden de y de x. El mismo ejercicio que acabamos de hacer ahorita, pero lo va a hacer por el orden de integración de y de x, es decir, tipo 1. Esos van a ser los dos ejercicios del taller. Bueno, en la página 24 hay un ejercicio, pero para futuras evaluaciones. Vea el enunciado, trazar la región de integración y evaluar la integral. No dice que evalúes primero, primero dice que traces la región de integración. Para eso es donde yo en el siguiente paso le escribo completando, en donde la integral que viaja de 0 a pi le coloqué ese x igual arriba y x igual abajo, para que usted sepa qué significa ese 0. Igual en la integral interna, que es la que es con el diferencial de y, le coloqué y igual a 0, le completé el y, por eso hice completando, le completé el y igual a 0 en el límite inferior y el y igual a x en el límite superior. De allí es que me voy a fijar, de esos límites de integración que me voy a fijar, es para dibujar, para de allí sacar el boceto, que es lo que ahí le escribo, es un flechazo que viene de abajo arriba, un flechazo paralelo al eje Y. Lo que dice al lado es pared is, que es pared izquierda, que es justo el eje x igual a 0. Pared derecha, que es x igual a pi. En donde entra en un y igual a 0 y en donde sale en y igual a x. Ahí es donde puse entra y donde puse sale. Entonces ahora ya aparece la región de integración, que es una región encerrada, que es el triangulito que aparece allí, que es lo que lo piden primero. Entonces ahora ya puede evaluar la integral. Uso paréntesis para la integral interna, que es con diferencial de y, integro el seno y lo evalúo de 0 a x, usando el teorema fundamental del cálculo, pendiente allí con los signos y todo eso. En la página 25 se continúa la integral, evaluando los límites de integración, evaluando el límite inferior menos el límite superior. Ahí aparece menos coseno de x más coseno de 0. Coseno de 0 es igual a 1. Hago distributiva, que es la flechita que aparece allí. Separo con las dos integrales. Entonces quedan dos integrales. La primera es por partes y la segunda es inmediata. Y la que es por parte, vea que le señala ahí el signo negativo. Ojo, es un signo negativo, que no se me olvide. Entonces, usando integral por parte, selecciono el U de la técnica de integración por parte, que era un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Eso es una memotecnia.
Ese método es el que vamos a usar. Es una mnemotecnia para que no se nos olvide ese método, pues. Y ese es el método que vamos a usar ahorita. Selecciono el U como el X, el de V, la otra parte de la integral por parte, que señala ahí con la llave por parte, que es coseno de X, diferencial de X. El U lo derivo y el diferencial de V lo integro. Y la integral inmediata, bueno, me la arrastro, que es la integral de 0 a pi de X. Entonces, usando por parte, queda entonces un día una vaca, una que es X, vaca que es seno, multiplico eso, ojo con el signo, sin cola, como es sin cola es el menos, por el menos que le señalé ojo, queda más, y la integral de seno de X de 0 a pi. Integro todo eso, pendiente ahí con los signos, es importante eso, integro y vamos a ver qué nos da. En la página 26, bueno, continúo con mi integral, simplifico todo eso, coseno de pi, coseno de 0, son ángulos notables, queda entonces 1 más 1 más pi cuadrado entre 2, sumo y lo puedo escribir o pi cuadrado entre 2 más 2 o todo como lo escribí allí en el numerador 4 más pi cuadrado entre el denominador que es 2. Le da de las dos maneras igual. Pi cuadrado entre 2 más 2 o 4 más pi cuadrado todo entre 2. Y concluyo finalmente la integral doble de x seno de y. Con esos límites de integración allí me da eso que le puse allí. Confirme esa cuenta. Haga la cuenta primero, póngale pausa al video y vea que da lo mismo o que no le da lo mismo. En la página 27 ahora le planteo un ejercicio de cómo calcular volúmenes usando integrales dobles. Entonces, ve ahí el enunciado, hallar el volumen de la región acotada por el parabólico circular, ese que está allí, c igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y por el rectángulo, 0 menor que x menor que un medio y 0 menor que y menor que 1. Dibujo mi región en donde el techo es el paraboloide circular, que es el que está ahí como Z. El piso es el rectángulo que aparece allí, la sombra R, que es el rectángulo que vive en el plano XY. Dibujo mi región. Ahí se puede visualizar la región acotada en el piso o en el plano XY. Se puede ver el techo y las cuatro paredes. Entonces planteo el volumen. El volumen es V igual, la integral de 0 a 1, la integral de 0 a 1 medio, de, en el integrando ahora va la superficie, pero escrita como el z igual, que va ahí, z igual, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, ese es el integrando. ¿Y qué orden voy a elegir? De x de y. Entonces la más externa es con y, que viaja de 0 a 1, y la más interna es con x, que viaja de 0 a 1 medio. Integro eso teniendo cuidado, teniendo claro que estoy integrando con respecto a x. Es decir, que y son constantes. Integro. Evalúo ahora en el límite superior, que es un medio, por eso me queda y eso, y por eso en el límite inferior da menos 0. Entonces, revisa ahí las cuentas y continuamos a la página 28. Página 28, se continúa con el ejercicio. Ahora queda una integral de 0 a 1, de eso que está allí, 2 menos 1 entre 24, menos 1 medio de y cuadrado. Pendiente ahí integrando, integro, uso mi teorema fundamental del cálculo, sumo las fracciones y me da un número positivo, porque si estamos hablando de volúmenes o de áreas, siempre tiene que dar un número positivo. Si da un número negativo, el ejercicio está mal calculado o mal planteado. Entonces, finalmente, mire cómo concluyo el ejercicio, porque me están preguntando allá el volumen. Entonces, el volumen es 43 entre 24 unidades
cúbicas, porque es volumen. Si me pregunta volumen, yo tengo que contestar con respecto a lo que me están preguntando. Confirme entonces esa misma cuenta que acabamos de hacer ahorita, pero en el orden de Y de X. Hágalo a ver para ver si da lo mismo. Confirme la cuenta. Yo me pude haber equivocado en esa cuenta. Por eso le digo que haga el ejercicio primero, póngale pausa y después confirme.